economía. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantada de estar aquí. Bueno, como ya también lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, el tema es el presupuesto nacional para este año 2017. Era costumbre que el presupuesto, era costumbre y era obligatorio, según lo que está establecido en las normas de la República, llevar el presupuesto al Parlamento Nacional, debatirlo en el Parlamento Nacional desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre como fecha límite y establecer allí lo que era el presupuesto para el funcionamiento del Estado durante el año fiscal que correspondía. En este caso no ocurrió de esta manera. El Ejecutivo Nacional dijo que el Parlamento estaba en desacato y por lo tanto no iba a llevarse el presupuesto hasta allá, pero a esta fecha, 15 de febrero, no tenemos información más allá de los detalles que va a tener este presupuesto para este año, ya un mes que ha corrido del año, un mes y medio, y se desconoce cuáles son los recursos que se le van a asignar a gobernaciones, alcaldías, consejos comunales, inclusive Consejo Federal de Gobierno y demás entes de la administración pública centralizados y descentralizados. Sí, así es, Mariana. El tema es que la irregularidad no es menor. O sea, el no cumplir, no es solamente que no se cumplió una norma legal, es que todos los recursos del Estado tienen que pasar por una orden legal, tienen que aprobarse en una ley para que se puedan ejecutar. La normativa, la Constitución y la legislación nacional e internacional dice que el Estado no puede hacer nada que no le esté obligado. Y por eso la ley para gastar, para hacer gasto, para utilizar recursos de cualquier fuente, debe estar autorizado. La ley de presupuesto era esa autorización. Y la ley de presupuesto dice de dónde vienen los recursos y cuánto se va a usar para el 2017. Dice las fuentes diferentes, dice cómo se va a distribuir ese gasto. Cuánto va para los sectores sociales, cuánto va para educación, salud. Es más, el presupuesto y la legislación venezolana, así como la internacional moderna, está estipulado que el presupuesto se construya en base a proyectos. Eso quiere decir que cada gasto que se le asigna, que se le permite a una instancia pública, a cualquier ente, tiene que decir para qué, cuál es el monto y cómo se va a distribuir, o sea, y cuáles son las metas que tiene que cumplir ese gasto. Por ejemplo, si vamos a invertir en salud, tiene que tener metas de, bueno, cuánto se va a usar en vacunas y en cuántas vacunas y cuánto deben costar esas vacunas, a cuántos niños se les va a aplicar la vacuna, a cuántos adultos, cuáles son la cantidad de empleados que debe tener el ministerio para ese fin. O sea, cada rubro tiene que estar muy protegido y muy definido para que haya menos discrecionalidad por parte del funcionario en hacer ese gasto. Lo que nosotros hemos visto, lo que ha pasado es que nosotros tenemos mes y medio en donde el país no sabe de dónde viene el dinero y en qué se va a gastar y cómo. Y eso impide que hasta los órganos públicos como la Contraloría o la Fiscalía, la Asamblea Nacional, pueda hacer seguimiento, evaluación y presentar propuestas, quejas, sugerencias, gritos, lo que le parezca acerca de cómo se construyó ese presupuesto, cuáles son los fines que persigue la República para el 2017, qué se piensa lograr y quiénes son los responsables de cada una de esas acciones, ¿no? Nosotros hemos ido hasta el Tribunal Supremo a pedir la ley, ¿no? La ley de presupuesto y de endeudamiento, porque como se aprobó sin pasar por la Asamblea Nacional y el presidente la presentó en el Tribunal Supremo, pues nosotros entendíamos que debía estar en el Tribunal Supremo. Entonces hicimos una petición de información y cuando fueron los abogados de transparencia a entregar la petición, la carta de petición, el Tribunal Supremo no la quiso aceptar. O sea, ni siquiera pudimos dejar formalmente la petición de que nos entregaran copia de una ley, ¿no? De una norma. Nosotros enviamos solicitud del presupuesto a todos los órganos públicos, a todos los ministerios, y solamente contestó uno, y nosotros desde ayer tenemos la ley de presupuesto. Eso es una primicia, nadie lo sabe. Nosotros la tenemos y estamos empezando a mirarla. Por eso es que te decía antes de entrar
que probablemente el martes o el miércoles nosotros podemos presentar datos al país acerca de ese presupuesto. ¿Es posible que esto se vaya a hacer público en los próximos días en Gaceta Oficial? Como usted señalaba, se entregó al Tribunal Supremo de Justicia y en ese momento el Tribunal Supremo de Justicia quedó como el garante de hacer esto efectivo y público. Claro. Hasta el momento no ha ocurrido y pasan estas cosas como no saber cuál es el proyecto que tenemos para el país en este año, cuáles son las metas establecidas para este año por cada ministerio, cuáles son las obras que se van a construir, cómo se van a construir y cuáles son las fuentes de financiamiento que se tienen. Solamente se dijo lo que se estimaba en barril petrolero, lo que se estimaba en un monto, pero no se explicó cuál es tu meta de crecimiento para el año 2017, cuál es tu cifra, incluso un tema importante para el país, cómo es el valor de cambio que debe tener la economía y la moneda, porque de allí se cambian las divisas que ingresan a la estatal petrolera y que generalmente son la fuente de financiamiento de la mayor parte de los recursos y de las obras que tiene el Estado. Ante estas condiciones, ¿cuáles son las formas que tienen la gestión pública, y me refiero ya a gobernaciones y alcaldías, para protegerse y poder actuar o presupuestar y proyectar este año 2017 hasta que este presupuesto que ya ustedes tienen en sus manos, pero que toda la población no conoce, en este momento puedan hacer gestión pública sin caer en la ilegalidad de ejecutar unos recursos que, como usted acaba de decir, hasta que no sean establecidos en una ley, no se deberían poder mover? Bueno, esas son nuestras preguntas. Porque nosotros hemos ido a las gobernaciones y a las alcaldías y les hemos pedido que nos den la información que han recibido de la ONAPRE, de la Oficina Nacional de Presupuesto, porque sin esa orden de la ONAPRE, ¿cómo va a ejecutar presupuesto? Bueno, no saben, no tenemos la información, no hemos recibido respuestas sobre eso. Y la verdad es que en las alcaldías y las gobernaciones deben estar ejecutando o presupuesto que dejaron del 2016 o haciendo maromas sobre los ingresos propios. Hay muy pocas alcaldías que viven de los recursos propios. O sea, las grandes capitales de estados que son importantes y que tienen impuestos importantes, pero el 90% de las alcaldías o más no recibe, no tiene recursos propios o significativos, ¿no? Y muchas no tienen ningún tipo de recursos propios. Porque algunas tienen impuestos o lo que cobra por timbre fiscal, pero no todas reciben esto. No todas tienen la estructura ni siquiera para cobrarlo. Hay alcaldías, por ejemplo, que quieren hacerlo, pero requieres tecnología, o sea, requieres un espacio, requieres un equipo de personas para ir a su municipio y, bueno, saber, por ejemplo, cuánto le tienes que cobrar a los diferentes espacios por, bueno, la patente de industria de comercio, por ejemplo. ¿Cómo sabes tú con qué estructura lo puedes hacer? O el derecho de frente, lo que se conoce comúnmente, vulgarmente como el derecho de frente. Si no tienes un catastro, por ejemplo. La mayoría de nuestras alcaldías no tienen un catastro digital ordenado. Yo he ido a muchas alcaldías que tienen papeles arrumados, que se han mojado y que es muy difícil de revisar como para preparar una propuesta de cobro de este impuesto a sus vecinos. Entonces, la verdad es que las alcaldías y las gobernaciones son lo que lo tienen más difícil, pero también queremos recordar, porque no sé si la gente lo sabe, la Asamblea Nacional el año pasado no recibió ninguna transferencia de recursos de la ONAPRE, del Tesoro Nacional. Los diputados y muchos funcionarios no están cobrando, o sea, los empleados no están cobrando desde junio. Recientemente salió una notificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia que el Ejecutivo Nacional se iba a encargar de pagar la nómina de la Asamblea Nacional mientras la Asamblea Nacional continuara en el desacato que se le ha establecido. En este caso sería así, pero aquí otra pregunta importante. El Ejecutivo acaba de dar recientemente un ajuste de salario y si bien sabemos que desde hace una cantidad de años atrás no se presupuestan los ajustes de salario en lo que es el presupuesto nacional, en este caso, ¿cómo pagarlo o cómo honrar los compromisos que van de este año en ejecución? Ya mes y medio, por lo menos 3 quincenas que el Ejecutivo debió haber pagado y todos los que componen el Ejecutivo debieron haber pagado. Sí, bueno, en la Asamblea no lo están cobrando, ni tienen esperanzas de cobrarlo, porque esa nómina que va a asumir el gobierno, la UNAPRE, el ministerio, no sabemos si incluye a los altos cargos de la Asamblea y a los diputados, ¿no? Puede ser que sea la nómina baja, ¿no? No hay detalles.
No hay detalles, no hay ningún detalle. En ese caso de los aumentos de sueldo, bueno, yo creo que es que la duda está hasta en los sueldos básicos y mínimos, ¿no? ¿Cómo se paga el bono alimentario? ¿Cómo se paga el seguro social? La verdad es que hay muchas dudas, todas las dudas, lo que contribuye a generar más desconfianza, más incertidumbre y aumentar la crisis en el país. Esto debería ser una cosa que se solvente prontamente para por lo menos dar unos pasos de tranquilidad y crear unos escenarios más seguros para la economía y la vida de los otros. En este caso, además, el tema de poder presentar memorias y cuentas, ¿cómo se va a hacer si no tenemos Sí. cuáles eran las cuentas que debías presentar para poder tener memorias el próximo año? Sí, bueno, es que las del año pasado no las tenemos todavía. Nosotros pedimos también la memoria y cuenta del presidente que la entregó en el Tribunal Supremo también. También. Tampoco nos la entregaron. Solamente tenemos los minutos que habló el presidente sobre su memoria y cuenta, pero sabemos que esa exposición pública en cámaras, lo que hacen todos los funcionarios es, bueno, es vender las ventajas y las maravillas que hicieron en el año anterior. No es la memoria y cuenta donde están los números, donde están las evidencias de cómo se hicieron, del cumplimiento de metas. Todas esas se deben. Nosotros estamos detrás también de las memorias y cuentas porque, bueno, la población necesita tener esas memorias y cuentas. Y bueno, hay muchas organizaciones que están detrás de ellos para poder hacer incidencia y propuestas positivas de mejora. Finalmente, ¿cuáles son, si los conoce o nos los puede dar, algunos de esos datos que están en este presupuesto que ya yo le comentaba, como el tema del valor del tipo de cambio o el crecimiento proyectado por parte del Ejecutivo Nacional para este año 2017 y finalmente dónde queda la Contraloría Social que también está establecida en la Constitución? Sí, que digo, lo recibimos ahora, no hemos hecho una gran revisión todavía, pero lo que te puedo decir es que el monto de petrolero para el 2016, el peso del impuesto petrolero, de los impuestos petroleros, en el presupuesto nacional es ridículo. Es menos del 4%, con lo cual el peso fundamental del ingreso y del gasto del país el año 2017 viene de los impuestos de todos los ciudadanos y una pequeñísima parte también de endeudamiento. Eso es lo que dice el presupuesto. ¿Se conoce el monto del endeudamiento para este año, que tampoco se dijo? Sí, 200 y pico mil millones. O sea, es ridículo en función del tamaño de los 8 billones que tiene el presupuesto de gasto para este año. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Nosotros vamos a hacer otra pausa, ya volvemos.